Muy bien, y lo prometido es deuda, así que estamos en comunicación con Carlos Alberto Montaner, que es escritor y periodista cubano. Hola Carlos Alberto, ¿cómo estás? Nico Yacoy es mi nombre, buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme al programa. No, al contrario, gracias por acceder a esta nota. Y bueno, ¿la libertad está en jaque en la región, Carlos Alberto? Yo creo que sí, yo creo que desgraciadamente en América Latina la libertad casi siempre está en peligro. Hubo un periodo en el que parecía que finalmente los latinoamericanos, sobre todo después de los años 90, habían alcanzado la mayoría de edad y se iban a parecer a los 30 países más prósperos del mundo, iban en ese camino. Pero luego reapareció esa corriente populista que es inagotable, representada por Chávez, por Correa, por supuesto por Castro, que va más allá de eso, que es un calco de los regímenes que surgieron del bloque del Este. Y todo eso, pues, y también ha ido contaminando América Latina. Y también por Cristina Kirchner, Carlos. Que en alguna medida yo creo que sí, porque se va alejando del modelo democrático de comportamiento. Sí. Lo cual es asombroso porque es bastante evidente que las democracias liberales con economías de mercado son las naciones que mejor funcionan en el planeta y donde son más pacíficas, a donde quieren ir la mayor parte de los emigrantes y en donde, en fin, la gente encuentra no solo el sueño americano, sino el sueño holandés, el sueño alemán, el sueño sueco. Sí. Son países que hacen las cosas de cierto modo, pero nosotros nos negamos a ver eso y en algunos países, como en el caso de Argentina, cada cierto tiempo se vuelve a ese modelo populista como ahora, tan negativo. Así es. Carlos Alberto, Sofía Chico la saluda. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Usted dijo que en América Latina la libertad está casi siempre en peligro. ¿Qué implica esto para los ciudadanos latinoamericanos entonces? Bueno, ¿exige algún rol en particular de parte nuestra? Claro, el problema es que la libertad la libertad creativa es muy importante. La libertad de poder crear, de poder hacer, de poder desarrollar una empresa, de poder tener las ideas que uno quiere, de poder comportarse de una manera coherente con las creencias de cada uno. Y eso se va convirtiendo en muchos países nuestros se va convirtiendo en algo que no funciona, que no es así. Yo me he quedado sorprendido, yo no sabía cómo funcionaba el tema económico de las divisas, no sabía que una persona que tiene un capital, que tiene su dinero, que tiene sus ahorros, cuando quiere irse de Argentina a otro país, pues no puede disponer de su dinero, de su propiedad, de algo que ha ganado, y el Estado tiene que autorizarlo, tiene que permitirlo, y lo hace a cuentagotas. Eso me parece que es un agravio terrible para alguien que ha trabajado y que ha acumulado esos fondos para hacer lo que sencillamente le da la gana hacer con ese dinero. Me parece tremendo eso. Ahí, Carlos Alberto, hablabas de, emprender, pero para poder emprender hay que tener capacidad. ¿Qué pasa? ¿Es propio del populismo un Estado que te incapacita? Porque claro, es atroz lo que está pasando básicamente en términos de alimentación y alfabetización. O sea que son las dos alas que conducen a eso. Entonces, bueno, te incapacita porque lo que ocurre es que el Estado se convierte en el gran asistente claro, y invierte las relaciones de poder, en las relaciones de poder sanas. Sí. El Estado vive de la sociedad, en las relaciones de poder enfermas, la sociedad vive del Estado y de las dádivas del Estado, que generalmente siempre son administradas por funcionarios y por políticos que lo hacen con criterios ideológicos, porque no pueden tener otros. ¿Solo ideológico? Esa pregunta quería hacerte. Digo, que lo hace de bueno, que le sale mal, pero que lo hace de bueno, o que lo hace como parece ser en la Argentina, y esto corre por mi cuenta, según otra ecuación, que es la ecuación del cálculo político, el clientelismo. Yo creo que es una combinación de las dos cosas, es decir, eso siempre sale mal. Claro. Eso da igual si está lleno de buenas intenciones o si las intenciones son malvadas, eso siempre sale mal, porque lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido a lo largo del siglo XX es que cada vez que se ha tomado ese camino, el final ha sido sobrecogedor, ha sido horrendo.
ya sea en los regímenes fascistas, en los regímenes comunistas, en los regímenes, incluso en democracias populistas que han jugado con la fantasía de que es posible que un grupo de funcionarios dirija las actividades económicas y determine qué es lo que la sociedad debe hacer y le imponga sus gustos y sus criterios con la mejor buena intención, pero al final de todo eso es el desastre, la improductividad, el desorden, el éxodo de gente muy valiosa que acaba por cansarse de luchar contra viento y marea y se van a otros sitios en donde pueden desarrollar sus aptitudes con mucha más facilidad. Carlos Alberto, quiero preguntarle respecto a el rol de las oposiciones a estos regímenes autoritarios, porque usted, bueno, desde fuera representa una oposición al régimen castrista. Acá en Argentina todavía se puede hacer oposición desde adentro y, bueno, entonces la pregunta es ¿dónde, o sea, qué hay que hacer para evitar que se terminen de neutralizar los canales institucionales para ejercer una posición política? Bueno, yo creo que hay que respaldar a los medios de comunicación, que son clave en todo esto. Hay que tratar de forjar entre todos los demócratas de la oposición algún tipo de alianza donde se den cuenta que lo más importante es salvar el sistema salvar o reimplantar un sistema de democracia liberal con economía de mercado, porque esa es la combinación que ha hecho felices a millones de personas y cuya ausencia provoca exactamente lo contrario. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, hay un gran esfuerzo de divulgación. Probablemente esto que están haciendo ustedes en la radio contribuye a que la democracia liberal no se extinga en el país, y creo que es algo por lo cual hay que felicitarlos. Bueno, y ahora le pregunto por algo más concreto, que es sobre la reforma migratoria que se impulsa en Cuba. ¿Cuál cree usted que son los objetivos y las motivaciones políticas detrás de los declarados? Bueno, yo creo que de alguna manera es un cierto cambio, pero es un cierto cambio menor, en el sentido de que lo que han hecho es modificar el filtro. El filtro antes era que para poder salir del país hacía falta que un permiso de salida. El gobierno otorgaba un permiso de salida o otorgaba un permiso de entrada a los que estaban fuera. Ahora, sencillamente, eso se hace a través del pasaporte. En el pasaporte habrá un cuño que se dirá si la persona puede salir o no, y la persona, si es Joanny Sánchez, por ejemplo, que es la bloguera famosa, que es tan inteligente y que escribe tan bien, probablemente no la dejen salir. Si es un médico, o si es un profesor universitario, o si es alguien que el gobierno considera un cerebro que le pueden robar, lo cual es bastante pretencioso, pero en fin, tampoco puede salir, con lo cual generará también una enorme inconformidad en toda aquella gente que siente que estudiar y ser ciudadanos de bien resulta que se ha convertido en un problema, porque no pueden salir al exterior, porque el gobierno ha declarado que es el dueño de esos cerebros o de esas manos, en el caso de los deportistas, de los boxeadores o de los jugadores de cualquier deporte. Sigue siendo una relación humillante donde el Estado no tiene ciudadanos, sino tiene súbditos a los que controla y maneja como les da la gana, y es el dueño de... Aquí ustedes lo entenderán muy bien, porque en Argentina está el caso que finalmente se resolvió de la doctora Hilda Molina, donde estuvo más de 10 años secuestrada porque el Estado declaró que ellos eran dueños de ese cerebro y de esas manos de una magnífica neurocirujana. Cuando la dejaron salir ya no podía operar ni podía hacer nada, pero es la actitud y además es el concepto, la idea de que nosotros somos unas marionetas que el Estado nos posee y hace con nosotros lo que nos da la gana, nos manda a cortar caña, nos deja salir, no nos deja salir, nos trata como menores de edad. Ese tipo de Estado es realmente lo peor que le puede ocurrir a una sociedad. Quizá el gobierno interpreta que es mejor dejar salir a los que no están conformes para que justamente no se genere una oposición interna, claro. Bueno, el problema es que si los dejan, es decir, eso es si los dejan salir, pero con el criterio de que no puedan regresar. Claro. A veces hacen esos convenios, le dicen al disidente, usted puede salir, pero si va a salir nunca más puede volver.
Y entonces, pues, pero el caso de Giovanni y de tantos otros demócratas, que no son ni siquiera disidentes, sino son gente que defiende un tipo de modelo de sociedad, y le dicen, usted puede salir, pero no puede regresar. Y dice, no, pues, si este es mi país y yo no quiero vivir, ya ella había salido, había ido a Suiza, yo quiero vivir aquí, lo que quiero es tener el derecho de movimiento que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que además es un derecho fundamental, pero ese derecho no existe ni siquiera dentro de Cuba. Dentro de Cuba, una persona de la provincia de Santiago no puede vivir en La Habana si no le dan un permiso especial. Es como si usted no se pudiera mudar a Córdoba o a Mendoza sin un permiso del Estado. No, acá el problema empieza a ser el otro, ¿no? Es también una especie de reforma migratoria de hecho, y con eufemismo, porque toda esta cuestión cambiaria, que si te dejan salir, que si no te dejan, si te da la capacidad contributiva, ¿no? Vamos a ver en qué termina, pero hay conatos de bueno, si aquí sigue el modelo venezolano, es un camino bastante corto hacia el empobrecimiento y hacia la crispación de la sociedad y hacia la división en sectores antagónicos que ya dejan de ser miembros de una gran tribu argentina para convertirse en enemigos a muerte, que es parte de la estrategia. Y eso el gobierno lo está asusando bastante, Carlos Alberto. Bueno, pues eso es espantoso, porque la característica fundamental desde el punto de vista del comportamiento de cualquier democracia madura es la cordialidad cívica. La idea de que yo puedo tratar a un adversario político con todo el respeto del mundo, porque a mí qué me importa que tenga unas ideas diferentes a las mías. Incluso que me importa que las defienda en las urnas y que me gane si lo hace dentro de las reglas. Si lo hace bien, claro. Si lo hace bien. Carlos Alberto, muchas gracias por esta Gracias a ustedes por el placer de conversar con ustedes. Estamos en contacto. Era Carlos Alberto Montaner, que es escritor y periodista